Hola y bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este taller de elaboración de reportes de caso. En este encuentro vamos a conversar sobre cómo redactamos la discusión, la conclusión, agradecimientos y referencias de nuestro trabajo. Comencemos con la discusión. En la discusión debemos enfatizar los motivos que hacen al caso único y contrastar los puntos más importantes con la literatura. Ustedes recordaban que cuando comenzamos este taller habíamos mencionado que siempre hay algún motivo particular que hace que este caso deba ser reportado. Muy bien, en la discusión vamos a retomar ese motivo y vamos a desarrollarlo adecuadamente. Podemos mencionar cómo se realizó el diagnóstico de certeza y siempre debemos mencionar cómo fueron considerados los diferentes diagnósticos diferenciales, recordando que los argumentos que utilicemos para esta parte tienen que estar basados en los datos expuestos en la sección caso. Es decir, si mi reporte de caso tiene que ver con un paciente que consulta por ejemplo, cefalea, y quiero mencionar que se descartó el diagnóstico de meningitis fundamentalmente porque tenía leucocitos normales y no tenía fiebre, entonces esos datos deben haber sido presentados en la sección caso, a pesar de que justamente los leucocitos eran normales y no tenía fiebre. Por eso les había mencionado en el primer encuentro que es importante mencionar los hallazgos positivos y negativos cuando redactamos la sección caso. Entonces aquí en la parte de la discusión vamos a utilizar esos datos que presentamos en la sección caso para discutir la resolución de este paciente. Podemos explicar la racionalidad de las decisiones tomadas en el manejo del paciente, es decir, los motivos por los cuales se pensó en un diagnóstico y no en otro, o por qué se solicitaron algunos estudios complementarios, o qué decisiones nos llevaron a tomar los resultados de los mismos. Siempre es conveniente también mencionar qué limitaciones tiene este caso. Por ejemplo, si hubiéramos querido realizar un estudio complementario pero que no estuvo disponible, entonces esta es la sección donde debemos mencionar ese detalle. A veces es pertinente que señalemos otras hipótesis de la evolución que pudo haber tenido el paciente. Por ejemplo, si el paciente se curó, podríamos discutir si esta curación se debe al manejo que se realizó en el caso del paciente o si también puede deberse a otros factores, como por ejemplo la historia natural de la enfermedad que motivó su consulta. Y también podemos pensar si este caso habilita para nuevas líneas de investigación que puedan surgir a partir de interrogantes del caso que presentamos. En alguna parte de la discusión también podremos utilizar algunos de estos ejes para desarrollarla, pero nunca tenemos que olvidar de explicitar las lecciones o conceptos que deben aprenderse del caso o que este caso nos permite recordar o revisar, y resaltar el mensaje educacional, porque habíamos dicho que estos tipos de estudio son particularmente útiles en la educación en ciencias para la salud. Y podemos recomendar acciones para tomar frente a casos parecidos o mencionar errores que se puedan tratar de evitar frente a situaciones similares. La conclusión debe ser breve, en general no es más de un párrafo de extensión, pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, como ya habíamos mencionado, tener cautela, porque el reporte de caso tiene una gran limitación al no tener el grupo de comparación en la demostración de causalidad. Entonces hay que tener cautela con afirmaciones que planteen que tal factor o tal tratamiento o tal situación fue causa de tal evolución o tal evento. Este tipo de afirmaciones deben ser muy bien vigiladas porque raramente en un reporte de caso uno puede plantear una relación de tipo causal. Enfatizar en lo aprendido del caso en relación al motivo del reporte. Recordábamos que tenemos un motivo por el cual presentamos este caso. Muy bien, acá podemos enfatizar en ese motivo. Recuerden que la conclusión no es un resumen del caso. La conclusión debe ser un párrafo breve y concreto que permita dar un cierre a este reporte, pero no es el resumen o la repetición del caso. Y tratemos de no utilizar frases hechas, que por otra parte en el caso de reportes de caso caen de maduro que el número es insuficiente para establecer generalizaciones, porque si estoy reportando un caso o una serie de pocos casos, es obvio que no podemos realizar generalizaciones con este diseño, o frases como se requiere de más investigación. Como mencioné recién en la sección discusión, un reporte de caso, si bien no puede plantear
relaciones causales, sí puede identificar oportunidades para investigación o brechas o lagunas de conocimiento que a propósito de este caso se nos presentaron, y eso sí puede ser expresado o en la discusión o en la conclusión. En la sección agradecimientos se indican las personas que cumplieron algún rol en la investigación pero que no son autores. En la clase que viene les voy a mencionar cuáles son los criterios para considerar a alguien como autor de un trabajo de investigación. Pero por ejemplo, ser jefe por el solo hecho de serlo, eso no lo habilita para ser autor de un trabajo de investigación. Y es muy frecuente que se mencionen como autores a jefes o superiores que no cumplieron ese tipo de rol en la investigación y por tanto no deben ser indicados como autores. Vamos a tratar de utilizar citas recientes, no más de 5 años, y que sean exclusivamente pertinentes a este reporte que estamos elaborando. Preferiblemente utilizaremos como referencias artículos y no libros, a menos que en los libros se presente cierta información que no cambie sustancialmente con el tiempo. Y en general, aunque depende de la revista o de los congresos donde quisiéramos publicar el trabajo, el máximo de referencias exigibles es hasta 15. Hablando de las referencias, les recuerdo que se ordenan según su aparición en el texto y solo utilizamos las que fueron efectivamente consultadas. Preferimos citar full text, pero si son resúmenes, indicamos la condición del artículo entre corchetes, después del título. Y siempre indicamos las referencias con superíndices y números arábigos, como les muestro en este ejemplo que tengo acá desarrollado. En otra sección de este campus existe un video donde les enseño cómo usar un gestor de referencias bibliográficas que es Zotero, que les recomiendo que lo vean y que lo utilicen. Acá brevemente les voy a mostrar cómo es el formato de las referencias en normas de Vancouver, pero ustedes no olviden de fijarse las condiciones de la revista o del congreso, porque ahí deben ser mencionadas con qué estilo prefieren esa organización las referencias que deban ser utilizadas. Si utilizamos normas de Vancouver, el formato es este. Primero van los autores con máximo de 6 y luego se coloca la expresión et al y colaboradores, el título, la revista, el año, punto y coma, el volumen, entre paréntesis si corresponde el número, 2 puntos, la página inicial y la final separada por un guión medio. Y si el artículo se obtuvo desde internet, se agrega a este formato la condición de obtenido por internet entre corchetes, luego del nombre de la revista, el año y la fecha en que fue citado y la URL donde se obtiene el artículo que estamos mencionando, indicándolo de esta forma: disponible en 2 puntos y la URL. Y este es el ejemplo del formato de la referencia de un capítulo del libro. Bueno, como ustedes ven, esto tiene un formato ya preestablecido. Hay una bibliografía que se les dejó en el campo virtual para que puedan profundizar en otros ejemplos, pero yo les sugiero fuertemente que utilicen gestores de referencia bibliográfica como el que les mencioné recién. Bueno, para la próxima clase hace falta que ustedes corrijan el reporte de caso que han presentado a evaluación utilizando el checklist que se les va a enviar por correo electrónico, pero que también está disponible en el campo virtual, y traer terminado el reporte de caso para que podamos hacer los últimos retoques, porque en el próximo encuentro, que es el último, vamos a hablar de los últimos detalles y de cómo hacer un póster y dónde publicar este trabajo que estuvimos elaborando. Así que los espero en nuestro tercer encuentro.